voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, pues en el estudio, Antonio Atolini Murra, candidato a diputado de Morena PT Partido Verde al Distrito 05 de Coahuila. Antonio, gracias por estar con nosotros. Marcela, un gusto tenerte acá. Pero muchas gracias por tenerme ya por primera vez aquí en la cabina. Sí. Hemos hablado unas veces en este tiempo, pero qué padre estar aquí contigo. Muchas gracias. Un saludo a ti, a todo tu auditorio y a los compañeros que nos acompañan. Claro, gracias, Toño. Bueno, la pregunta obligada, estás a punto de cerrar. O sea, ¿cuál es el recuento que haces de la campaña? Hoy empieza la veda. Significa que se termina la campaña a las 11:59 de la noche. Ya nadie puede estar haciendo ningún tipo de acto de proselitismo, ni directo o indirecto. ¿Cuál es el balance? La numeralia de mi campaña es: visité más de 45 colonias. Suena mucho, pero en realidad es casi el 10% de las colonias totales de Torreón, pero son 45 colonias. Algunas las visité más de una vez. Caminé aproximado de 300 kilómetros en 60 días. Eso es más que de aquí a Saltillo, caminando. Y saludé de mano y de cara a cara a alrededor de 12,000 personas. Tomando en cuenta que nosotros en la campaña hicimos un estimado, un obligado diario, que era visitar al menos 100 casas al día. Hubo días que visité 120, el día que más lo hice, que fue una locura, porque qué bárbaro el calor en la tarde, es agotador. 140 casas. ¿Verdad, Toño? No, a ver, 3 horas y media en el sol. Sí, pero no estás acostumbrado. Mira, no es que no lo esté, pero sí es muy agotador después de quizá 15, 20, 30 días. 3 horas y media en el sol inclemente de la laguna, 11:30 de la mañana a 3 de la tarde. Nunca en la vida, ni cuando estaba con mi papá en el club hípico, o cuando estábamos en el rancho, ni siquiera en la escuela, ni siquiera en el recreo estás 3 horas y media afuera en el sol, ni cuando salías a jugar básquetbol ahí en el americano, no, nunca. Entonces 3 horas y media en la mañana, 3 horas y media en la tarde, más o menos, llegaba a tener 140 el día que más casas visité. Y eso además lo hacía, y tengo perfectamente contabilizado eso, porque yo hacía 2 recorridos en el día, y yo traía estampas, unas estampitas que mandé a hacer para las colonias que visité. Entonces, para la vencedora, Antonio Atolini es uno de los nuestros. Para la Merced, Antonio Atolini es uno de los nuestros. Y soy yo el único que traía esas estampas. Y cuando menos, yo traía 50 en el primer recorrido y 50 en el otro. Entonces, no acabábamos hasta no tocar 50 casas que me dejaran poner esta estampa, esta calca, y ya nos íbamos. Entonces, por eso tengo estos cálculos que dan cuenta de, creo, de ser el candidato que más caminó en la campaña. Ajá, Toño, Antonio Atolini es uno de los nuestros. ¿Por qué reiterarlo? ¿Por qué reafirmarlo? ¿Te sientes? Sí, fíjate que es muy interesante. Qué gran momento para poder platicarlo. Mira, lo pensé por varias vías, porque además Torreón tiene una composición política pues muy parecida, digamos, a nivel nacional. Hay un sector importante que reconoce que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo cambios, diferencias, modificaciones, buenas, malas, pero que algo está cambiando. Y hay otro sector también que reconoce que el presidente López Obrador pues no solamente pues no es bueno, sino que además nos manda al atraso, por darle, digamos, voz a un sector que puede estar más o menos entre el 60, 40, 70, 30, que yo creo que es, digamos, un reflejo del nivel nacional. Entonces dije, ¿cómo le hago para poder iniciar un diálogo? Para poder hablar de un Torreón que yo veo que necesita de esta reconciliación, de tal manera que todos puedan tener acceso a escuchar lo que digo sin sentir rechazo de una u otra. Entonces dije, uno de los nuestros. ¿Cuál puede ser uno de los nuestros? Pues mi nombre, el Atolini y el Murra. Puede que alguien conozca, porque somos muchos, a los Murra o a los Atolini, principalmente en Gómez, pero digamos en Torreón los Murra. Conocen un amigo Murra, como la frase de López Mateos, de que si alguien no tiene un amigo libanés que se lo consiga, pues si alguien no tiene un amigo Murra que se lo consiga. Entonces, en esa lógica, el nombre o la familia da cuenta de pues, una realidad compartida de muchos hombres y mujeres en Torreón. Entonces pueden sentir que uno de los nuestros de Antonio, Atolini y Murra, pues se da a través de eso, de conocer a alguien que se llame así. O de Morena. También, porque hay muchas personas que quizá no tengan esa conexión con el nombre en particular, igual y no me conocían en particular, pero yo soy candidato de un proyecto que tiene resonancia nacional, que tiene un presidente hoy encabezándolo, y podían también sentir, aún sin conocerme, que yo era uno de los nuestros o de los suyos a través del partido. Y además, en conjunto, toda la campaña también he tratado de defender una idea fundamental. Por más figura pública nacional que sí he logrado construir, yo decidí competir en Torreón. Y son los votos de los laguneros y las laguneras las que habrán de hacer
mi orientación y guía práctica si llego al Congreso. ¿Tú le dijiste al partido que tú querías estar aquí? Sí, yo tenía varias opciones. O sea, yo tengo la residencia y el nacimiento, digamos, de Torreón, pero si en algún momento yo hubiese querido la Ciudad de México, tenía yo unos años trabajando allá, estudié y trabajé allá, yo también podría haber competido ahí, digamos, por las propias leyes electorales, pero la ciudad donde nací, donde crecí, donde está mi familia, los mejores recuerdos de mi vida, pues está en Torreón. Entonces yo creo que un dirigente, y así lo digo desde ya un tiempo que empecé a hacer esto, pues un dirigente descansa sus pies en la tierra que lo vio nacer. 8 años estuviste aquí en tu primera infancia. 10 en mi años. primera infancia. Sin embargo, toda mi Luego familia, reiteradamente muchísimo. regresaste. Yo pasaba aquí casi 3 o 4 meses al año, porque mis vacaciones largas de primaria y largas de secundaria, yo llegaba y me quedaba en la misma casa que ahora vivo, que era la casa de mi abuela Hortensia Iger, en la misma calle donde llevan 45 años viviendo todos mis tíos y tías, y ahora es la casa de mi mamá y de mi papá, quienes además tienen ya 6 años también que se regresaron. O sea, somos parte de este éxodo de hombres y mujeres de familias que dejaron Torreón, pero que en un momento lograron recuperar y regresar. Muchísimos de mis amigos que se fueron, por ejemplo, no sé, a Woodlands en Houston. Tengo muchos que se fueron. Luego Regresaron. el conocimiento de la gente respecto a tu figura, puede ser, eres un candidato muy mediático, has sido un personaje muy mediático en los últimos 8 años, desde el 132 hasta ahora, con Morena y la Cuarta Transformación. Sin embargo, a nivel, digamos, de tierra, luego no es necesariamente eres tan conocido. Claro. ¿Cómo has trabajado esa parte, ¿no? De ser muy mediático, pero no tan conocido a lo mejor a cierto nivel? Bueno, también subestimas un poco la capacidad de penetración que tiene medios alternativos. Mira, por ejemplo. Porque he hablado con gente, con taxistas, con gente de colonias, y algunos me dicen, no, pues que están a lo mejor con el partido, con Morena, pero no necesariamente te conocen. Claro, y eso sucede con todos los partidos. Por eso incluso parte de la lógica siempre es decir, y también hasta por principio, a ver, la gente en realidad puede o no votar por ti. Claro que hay un momento en que, o sea, no hay político, creo que ni el presidente López Obrador tiene, o ningún presidente, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, tiene 100% de conocimiento. Existe siempre tanto pero el López margen. Obrador tiene mucho Por más supuesto. que Calderón y que Peña Por Nieto, de supuesto. conocimiento, ¿no? Pero ni candidatos a gobernador, mucho menos a presidentes municipales y mucho menos a diputados federales, llegan a tener 90% de conocimiento. Digamos, solo si eres Cuauhtémoc Blanco o figuras así. Entonces, es normal, sucede. Pero Morena sí es el único partido político, al menos al día de hoy, que tiene un balance de valoración de opinión positivo. Hay más gente que piensa de manera positiva que Morena que de negativa. No sucede ni con el PAN ni con el PRI. Cambiaría si al PAN o al PRI le pones nombres, ¿no? Gente de tradición, de arraigo, que sean más que el partido. Y sucede mucho. Hay gente que dice, yo voto por el candidato. Entonces es normal. Ahora, creo que de cómo iniciamos la campaña a cómo terminamos, hay un cambio drástico, fundamental. Y no porque haya estado mucho en medios, sino porque la gente sino porque de veras fui a tocar su casa. Caminé la calle, fui a tocar su casa, lo saludé de mano y estuve recorriendo las calles, porque eso hacemos en Morena todos y todas los candidatos, así sea de sexto regidor hasta gobernador. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo te afecta o cómo te beneficia esta situación que se dio al interior de Morena en función del candidato a la alcaldía? Fue bien complicado porque durante un mes el PAN tenía 3 candidatos, ¿no? Fernando Izaguirre, Jorge Cermeño y Marcelo Torres Cofiño. El PRI tenía 3 candidatos, Shamir Fernández, Antonio Gutiérrez Jardón y Román Cepeda. Y Morena tenía 1, yo, porque en el Distrito 6 está el PT, digamos, está siglado por el PT, es Lili Piña. Sí. Entonces, Morena en Torreón tenía un candidato, que era yo, servidor y amigo, Antonio Tolini Murra. Entonces, entre que el litigio de tribunales, entre que el problema de fiscalización, entre que lleva, trae, pon, y entre que además discursivamente tenía que sí posicionar a Morena, pero también dar cuenta un poco de que el proyecto es de renovación de ayuntamiento, pero luego también regresar a decir que yo era diputado federal. Entonces hablábamos de una manera como muy completa. Hubo quien me dijo, ¿y tú vas de presidente municipal? Dije, no, Morena va a competir la presidencia municipal. O sea, tú adoptaste toda esa narrativa. Claro, yo tenía una narrativa muy intensa el primer mes. No, a ver, el primer mes fue muy agotador, no solamente por la propia dinámica de la campaña, sino también por las presiones mismas de tener que estar pendiente, reaccionando y contrastando las ideas de 3 propuestas
distintas de partido, 2 legislativas y una municipal, pero creo que la forma en la que se resolvió pues ha dado cuenta que al menos en Morena lo que importa es el proyecto y no tanto la persona. Por eso decimos que tenemos encargos, no cargos. Por eso también, entre que si el conocimiento personal hay o no, siempre yo prefiero que se conozca qué representa Morena, al menos en clave local, que más que me conozcan. Que creo que además ya subió un poco, pero en fin, es por eso. Ahora también, Toño, ¿cuál sería la diferencia de hacer campaña en aquellos distritos o en aquellos municipios o en aquellos estados donde, por ejemplo, PRI, PAN, PRD van en alianza? Aquí en Coahuila no se concretó esa alianza. Obviamente por la naturaleza misma del Estado, ¿no? Claro. Y el encono que ha habido históricamente entre PRI y PAN. Pero ¿hubiera sido distinto hacer una campaña así en contra de la Alianza Va por México? Quizá el resultado electoral podría tener proyecciones distintas, pero la campaña, al menos en como nosotros hemos configurado nuestro proyecto de cara a la renovación del legislativo, no habría cambiado mucho, porque nosotros seguimos considerando que aun si están separados, tanto PRI como PAN representan un mismo proyecto político, que aunque tienen diferencias superficiales, últimamente se ponen de acuerdo en lo fundamental. Entonces, yo incluso contrasté o traté de contrastar siempre en conjunto, tanto al PRI como al PAN, tanto al PRI como al PAN. Electoralmente, claro, hay una diferencia si hay en una boleta una coalición electoral que tiene al PAN, PRI, PRD sumando votos, así no. En Gómez Palacio, por ejemplo, sí está. Aquí en Torreón no. Entonces, al menos discursiva, programática, políticamente, yo creo que no. Sin embargo, en un análisis electoral ya un poco más fino sobre el detalle de la elección, creo que sí habría diferencias. Ve cómo está sucediendo, por ejemplo, en estados como Campeche, como Nayarit, como Nuevo León y, por supuesto, en las alcaldías de la Ciudad de México. La alianza PAN, PRI, PRD contra Morena, un tercero en discordia Movimiento Ciudadano, y entonces que si el voto útil, que si lleva, que si pone, entonces parece que ahí sí el análisis fino de los partidos ya no valen en sí mismos, sino en términos de si es un voto a favor o en contra de Morena. Eso habría dado cuenta aquí en Torreón, no sucedió. En los estados donde todavía existe el PANAL, pues va el PANAL también en esa. Sí, como partido local. Por ejemplo, Nuevo León está aliado en la coalición con la gobernadora, la candidata gobernadora Clara Luz. Entonces, pues sí. Mucho de eso también tiene que ver, digo ya ahora sí hablando en términos politológicos, tiene mucho que ver con el tema de la cobertura de casillas, sus representantes, cómo se reparten el convenio de coalición tiempos aire. Entonces, pues sí importa tener una coalición, entre más grande mejor, se reparten distintas prerrogativas que por ley le tocan a los partidos, pues está bien. A la hora de la hora creo que habría sido distinto en los votos, pero programáticamente confrontar al PRI y al PAN, estén juntos o separados, para nosotros es lo mismo. Oye, Antonio, ¿tú te consideras de izquierda? No necesariamente. No me gusta no me gusta esa categoría, fíjate. Porque cuando tú hablas de alguien, si es de izquierda o de derecha, principalmente si se es de izquierda, inmediatamente se asume que hay un manual, ¿no? No, hay muchas izquierdas, ¿no? Sí. No es una sola. Más allá, digamos, permíteme el reduccionismo, pues. O sea, claro, o sea, si te dijera soy de izquierda marxista-leninista, es distinta que si te digo soy de izquierda progresista, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Pero quítale, digamos, el apellido. No me gusta esta tipificación porque asume como que hay un manual. O sea, porque además, ser de izquierda o de derecha no puede entenderse en sí mismo. Tiene que ser izquierda respecto a qué y derecha respecto a qué. Entonces, por eso no me gusta esa categoría, que se entiende como en sí misma. Te lo pregunto porque en La Laguna hay una tradición de izquierda. Sí. Contrario a lo que muchos pensarán, ¿no? Pero sí hay una tradición de izquierda importante y algunos están en Morena y varios de ellos. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cómo dialogas con ellos? Muy bien. Y también hay gente de derecha. Claro. Creo que en Morena el obradorismo, el movimiento político que antecede al partido, tiene una perspectiva un poco más artesanal, más oficiosa, a decir, lo que queremos es resolver problemas. Lo que nosotros queremos es que en Torreón la gente sea feliz, y que sea feliz y tan normal como lo dice la Constitución. Ayer platicaba yo con unos chavos y dije, yo creo que ya hay que romper este discurso chaleganista de superación personal, de con tal de que tú desees y creas algo, vas a poder salir adelante. Claro que importa la motivación personal, pero dime cuántas ganas tiene que echarle una persona que vive en la Durangueña para poder tener condiciones de mínima subsistencia. Entonces, por eso yo quiero dejar de pensar en casos especiales, extraordinarios, hombres y mujeres sobrenaturales. No, yo quiero que la gente sea tan normal como lo dice la Constitución: vivienda, vestido, trabajo,
salud, educación y una vacación decente de tanto en tanto para que la gente pueda decidir su proyecto de vida en libertad. ¿Esto es de izquierda? Si tú crees que es de izquierda, adelante. ¿Crees que es de derecha? Adelante. Pero en términos de la coyuntura de Torreón, este marco teórico es lo que orienta el día a día. Entonces, vas a la Durangueña, ves estos problemas. Vas a Torreón Jardín, ves estos problemas. Vas a la Camilo Torres o a Las Brisas o a Las Dalias. ¿Cuánto llevaría a conseguir eso? O sea, pues sí, estás en una postura sumamente pragmática, pero me gustaría saber cuál sería la opinión del presidente, por ejemplo, o de los morenistas más recalcitrantes al escucharte esta definición que tú tienes del movimiento. Fíjate que el 11 de junio de 2014, ¿y por qué me acuerdo de la fecha? Porque es el día de mi cumpleaños. De hecho, la semana que entra. Ya la semana que entra. Sí. El 11 de junio de 2014, Morena publicó, previo a su consolidación como partido, un documento. Y decía lo siguiente: Morena es un movimiento integrado por hombres y mujeres, de izquierda y de derecha, del campo a la ciudad, librepensadores y religiosos, ricos y pobres, e incluso militantes de otros partidos que buscan la transformación política del país, acabando con la corrupción y poniendo fin a la impunidad. Que eso siempre fue además, digamos, el marco sobre el cual el presidente se movió toda su campaña y que lo sigue haciendo. El principal problema de México es la corrupción. Entonces, ¿cuál es el principal problema de Torreón? Yo creo que la corrupción, porque se entiende igual la falta de provisión de servicios públicos en el poniente, se entiende igual el abandono de fuerzas municipales de seguridad en el sur, o la precarización de los trabajos en la zona industrial, o la falta de conectividad para el norte, por poner un ejemplo, a partir de que alguien tenía que hacer algo que no hizo o que hizo mal, por lo tanto corrupción en general. Y no solamente también corrupción en lo concreto y en lo material, digamos, lo tipificado por ley. También creo que hay una corrupción en términos de los valores. He aprovechado esta campaña para hablar de una cosa que creo que en Torreón puede que haga falta, o que, si bien no hace falta, necesitaríamos hacer más, que es un diálogo reconciliatorio. Sucedió que nosotros fuimos una de las ciudades más peligrosas, violentas en el país, y en el mundo incluso. Y en el mundo. Entonces dejamos de ser mexicanos, dejamos de ser coahuilenses, dejamos de ser laguneros y empezamos a formar parte de colonias, pero que esas colonias ya no forman parte de la integración social, sino de las bandas delictivas. La ley de la plata o plomo hizo que personas en el poniente buscaran aniquilar uno al otro. Las colonias del centro y de distintas zonas residenciales se cerraran. Torreón Jardín no lo decidió hacer, pero digamos, el campestre sí, el circuito, pusieron unas macetonas enormes para sacarlas, para dejar las entradas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la sociedad? Cerrarse. Normal, natural, esperado. Digamos, el espacio público se volvía un espacio violento, complicado, contradictorio, difícil. Nos cerramos. Entonces, por el propio diseño de la ciudad y por este antecedente, es difícil hablar de un Torreón compartido dependiendo qué código postal tengas, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que no, para poder vivir un proyecto de vida en libertad, las personas, no debe importar el código postal en el que naces, el material de la cuna en el que naces o el apellido de tu familia con el que naces. Ese diálogo entonces empieza a encontrar hebras finas. Por ejemplo, en particular y concreto, personas con discapacidad. En Torreón, 1 de cada 6 casas, de las 215,000 viviendas que integran Torreón, el 17%, 1 de cada 6 casas, vive una persona con al menos un tipo de discapacidad física o mental. Si tienes menos de 29 años, si tienes más de 29 años, tienes un problema porque ya no puedes recibir la beca para personas con discapacidad de gobierno federal. Si tienes menos de 65 años, estás fuera de la pensión de adulto mayor. Entonces tienes a la gran masa poblacional, de los 30 a los 64, desprovistas por completo de cualquier apoyo gubernamental por una situación que uno no elige, que tampoco quiere. O sea, no es que la gente salga y, hola, ¿qué tal? Me formo por mi discapacidad. Claro. Por lo que entonces tendríamos que estar construyendo tanto una ciudad que permita su acceso, como también un modelo económico que logre reintegrar a las personas que son cuidadas y que cuidan. Y que además quienes cuidan principalmente son mujeres. Entonces hay una doble carga. Esa perspectiva es de izquierda, es de derecha, tiene el manual, tiene ahora sí que seal of approval, certificado de obradorismo.
Creo que sí, en la medida en la que busca resolver un problema para ejercer derechos. Ahora, Antonio, Estamos sobre el tiempo, Arturo. rápidamente, este ánimo atrapalo todo que tiene López Obradorismo y Morena también, ¿no es riesgoso? Porque luego de pronto vemos personajes que no están muy acordes a la línea que pretende impulsar el presidente. Y tampoco creas que yo estoy muy de acuerdo con ellos. O sea, no es un asunto en el que yo me sienta cómodo. Digo, la alianza con el Verde, por ejemplo, ¿no? Pues sí, mira, imagínate, yo hice mi tesis del Verde sobre los convenios de coalición y analizamos sobre el pragmatismo, pero no, hay que reconocer al Verde su generosidad en este proceso. Conmigo han sido fantásticos, al menos en lo local. Han hecho... Lo decía lo de mi tesis porque yo jamás me imaginé estar involucrado en un proceso como estudiante con el Verde y ahora resulta que soy su candidato, pero no pasa nada. Creo que lo importante es entender que en la política uno opta entre inconvenientes, que es complicada, es contradictoria, pero hoy por hoy Antonio Tolini Murra, servidor y amigo, es candidato a diputado federal por Morena. Tengo estas ideas, pienso estas cosas, quiero representar a Torreón con este proyecto. Está Luis Fernando Salazar Woolfolk como candidato a la presidencia municipal, tiene un proyecto que estamos impulsando y eso es lo que creo que para el domingo es lo que importa. Todo lo demás es un ruido en el que podríamos incluso platicar. Yo tampoco estoy muy de acuerdo en ciertas cosas, pero hoy por hoy lo que a mí me corresponde es esto y quería que la gente me escuchara y les agradezco mucho. Te vas a quedar en Torreón porque sería bueno que independientemente del resultado de la elección pudiéramos luego platicar. No, a ver, yo decidí hacer política en Torreón. La primera campaña electoral que yo he tenido en mi vida es esta. Sí, pero ya te quedas aquí. Yo decidí hacer política en Torreón y aquí es donde me voy a quedar. Sí, no, claro. Sí. A ver, digo, si tengo que ir a la Ciudad de México a hacer cosas, claro, porque pues las cosas, no, pero digamos, aquí voy a estar, sí, para aquí voy a estar. Para que luego la gente no empiece a decir que nuestra intención es evidenciar que tú estuviste nada más 10 años en Torreón, pues lo has dicho hasta la saciedad, ¿cierto? Sí. Y todo el mundo lo conoce, esa no es la intención. No, y lo digo yo, y sucede. ¿Qué tanto conoces al municipio que vas a representar? Y yo he decidido hacer política aquí. Bien. Entonces, ¿nos encontramos otra vez? Si me invitas, Marcela, con mucho gusto. Invitadísimo. Anda. ¿Puedo mandar un saludo rápido? Rápido. ¿Puedo mandar un saludo a mi tía Tensi, que siempre escucha este programa y seguramente me está escuchando ahora? Y entonces le mando un saludo y no podía no hacerlo, siempre lo hago. Tensi, saludos. Muchas gracias, Tensi. Bueno, vamos a la pausa. Contextos. El programa